¿Alguna vez te has preguntado cómo Dios puede tomar a una persona común y convertirla en una figura extraordinaria? Hoy vamos a explorar una de las historias más poderosas de transformación en la vida de Moisés, desde su nacimiento en un tiempo de opresión hasta convertirse en el libertador de una nación. Su historia es un viaje épico de propósito, fe y redención. Moisés nació en una época oscura para los hebreos en Egipto. Eran esclavos, y el faraón había ordenado la muerte de todos los recién nacidos varones. Imagina el miedo de su madre, pero en un acto de fe desesperada, ella lo coloca en una cesta y lo deja en el río Nilo. Su plan era salvarlo, y Dios honró esa fe. Fue encontrado nada menos que por la hija del faraón, quien lo adoptó y lo crió como un príncipe de Egipto. Así, Moisés creció con un pie en dos mundos. Era un hebreo por sangre, pero un egipcio por crianza. Vivía en la opulencia del palacio, pero sabía que su pueblo sufría bajo el látigo de los capataces. Esta dualidad seguramente creó un conflicto profundo en su interior. Un día, su sentido de justicia explotó. Vio a un egipcio maltratando a uno de sus hermanos hebreos, y en un arrebato de ira, lo mató. El secreto no duró mucho. Cuando se dio cuenta de que su acción era conocida, el miedo lo invadió. El príncipe de Egipto se convirtió en un fugitivo. Huyó al desierto de Madián, un lugar solitario y árido, muy lejos del lujo que conocía. Allí pasó de ser un príncipe a ser un simple pastor de ovejas. Durante 40 largos años, el desierto fue su maestro. Le enseñó humildad, paciencia y dependencia, cualidades que nunca habría aprendido en el palacio. Dios estaba usando ese tiempo de aparente olvido para forjar el carácter del hombre que liberaría a su pueblo. Y entonces, cuando Moisés tenía 80 años y probablemente pensaba que su vida ya no tenía un propósito mayor, Dios intervino de una manera espectacular. Mientras pastoreaba, vio una zarza que ardía pero no se consumía. Al acercarse, una voz lo llamó por su nombre: Moisés, Moisés. Era Dios mismo, revelándose en medio de lo ordinario. Dios le dijo que había escuchado el clamor de su pueblo, y que él, Moisés, sería el instrumento para liberarlo. La reacción de Moisés fue completamente humana. Dudó. ¿Quién soy yo para ir ante el faraón?, preguntó. Se sentía insignificante, tartamudo, incapaz. Tenía todas las excusas listas, pero Dios no estaba buscando habilidad, sino disponibilidad. Le aseguró: yo estaré contigo. Esta promesa lo cambió todo. Dios no lo enviaba solo, iba a ser su portavoz, su fuerza y su guía. Armado con esta promesa divina, Moisés regresó a Egipto. Se presentó ante el faraón, el hombre más poderoso del mundo, y le entregó el mensaje de Dios en: deja ir a mi pueblo. Como era de esperar, el faraón se negó rotundamente. Así comenzó un enfrentamiento épico, no entre Moisés y el faraón, sino entre el Dios de Israel y los dioses de Egipto. Lo que siguió fueron las 10 plagas, cada una un golpe directo a una de las deidades egipcias, demostrando que el Dios de los esclavos era el único Dios verdadero, desde el río Nilo convertido en sangre hasta la oscuridad que cubrió la tierra. Cada plaga fue una demostración del poder soberano de Dios finalmente. Con la última y más devastadora plaga, el faraón cedió y el pueblo hebreo, después de 400 años de esclavitud, salió en libertad. Pero la prueba más grande estaba por venir. Con el ejército egipcio persiguiéndolos, se encontraron atrapados frente al mar Rocha Neón. El pánico se apoderó del pueblo. Parecía el fin, pero Moisés, confiando en la promesa de Dios, levantó su vara, y Dios hizo lo imposible. Abrió un camino seco en medio del mar. Cruzaron a salvo, y cuando el ejército egipcio intentó seguirlos, las aguas volvieron a su lugar, sellando la victoria de Israel. Este milagro no solo fue su salvación física, sino el fundamento de su identidad como nación redimida por Dios. El viaje por el desierto no fue fácil. Moisés tuvo que aprender a liderar a un pueblo quejumbroso y de corazón duro. Se quejaban por la falta de agua, por la comida, por todo. Pero en cada crisis, Moisés aprendió a depender de Dios y a interceder por su pueblo. Fue en este desierto donde Dios consolidó su pacto con ellos. En el monte Sinaí, Moisés subió para encontrarse con Dios y recibió los 10 mandamientos, la base moral y espiritual que guiaría a la nación por generaciones. Esa comunión con Dios tuvo un efecto visible. Cuando Moisés bajaba del monte, su rostro resplandecía con una luz sobrenatural, un reflejo de la gloria divina con la que había estado en contacto. Su espíritu también fue transformado, aunque a veces su temperamento afloraba, como cuando rompió las tablas de la ley al ver la idolatría del pueblo. Siempre volvía a Dios en arrepentimiento e intercesión. Luchó por su gente, incluso cuando ellos mismos le daban la espalda. La historia de Moisés es la historia de un hombre imperfecto usado por un Dios perfecto. Su vida demuestra que los procesos de Dios a menudo son largos y nos llevan por caminos que no entendemos. El palacio,
el desierto, la zarza ardiente. Cada etapa fue esencial para prepararlo. Dios no lo eligió por ser perfecto, sino porque, a pesar de sus dudas y debilidades, obedeció. El viaje de Moisés nos enseña que Dios puede tomar nuestras vidas, con todas nuestras inseguridades y errores del pasado, y usarnos para propósitos extraordinarios. Solo requiere un corazón dispuesto a escuchar su llamado y a confiar en su promesa de que Él estará con nosotros. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la vida de Moisés. Si esta historia te ha inspirado, dale like al vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nuestro próximo contenido. Nos vemos en el próximo video.